Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Ugalde, estudiante de Diseño Industrial y Diseño Multimedia en la Universidad de Anáhuac de Querétaro. Y el día de hoy les voy a presentar mi proyecto de Seminario 2, que es un dispositivo wearable para el monitoreo del ciclo menstrual y la optimización del entrenamiento en atletas adolescentes. Mis asesoras en este proyecto son Berta Ocampo, Sandra García, Liliana López, Natalia Pineda y Rebeca González. Bueno, como antecedentes de este proyecto, la menstruación es algo que ha sido y sigue siendo un tema tabú, especialmente en México, y por lo mismo la información que existe y las herramientas para educarse al respecto siguen siendo limitadas. Esto se da aún más en el deporte, ya que la fisiología femenina históricamente ha sido ignorada en los estudios deportivos y no se toma en cuenta como un factor fundamental en el rendimiento de las atletas. Los estudios que existen han demostrado que los cambios hormonales que se dan a lo largo del ciclo afectan la fuerza, la resistencia y la recuperación muscular, y esto se da especialmente en deportes de alta intensidad. En México, el 50% de las adolescentes desconoce su ciclo menstrual y cómo este afecta su rendimiento físico. Y el 60% de las jóvenes deportistas en Querétaro ven afectado su rendimiento por síntomas menstruales. Es por eso que a partir de aquí surge el problema de que no existen dispositivos diseñados específicamente para que las atletas monitoreen su rendimiento considerando las distintas fases de su ciclo menstrual. Sí existen ciertas herramientas y dispositivos para el seguimiento del ciclo, pero estas no suelen adaptarse al contexto deportivo y no toman en cuenta las necesidades de un atleta. Por otro lado, los wearables que existen que sí están diseñados para atletas y para usarse mientras se realiza actividad física, suelen ignorar el ciclo menstrual como un factor fundamental en el rendimiento y recuperación de los atletas. Los resultados que se esperan de este proyecto es que sea una fuente de educación accesible sobre el ciclo menstrual y el impacto que este tiene en el rendimiento deportivo. También reducir los mitos y estigmas que existen sobre esto en el deporte, promoviendo que haya una comunicación más abierta, especialmente con entrenadores y en las mismas integrantes de un equipo. También que el diseño que se genere sea intuitivo y adaptable para que de esta forma se pueda incorporar en la rutina de las atletas, sin importar cuál sea el tipo de deporte que realicen. También fomentar el autoconocimiento y bienestar en las atletas adolescentes para que realmente conozcan más sobre cómo el ciclo está afectando las distintas áreas de su vida y en este caso en el deporte. El objetivo general es diseñar una herramienta híbrida que integre un dispositivo físico con una experiencia digital que ayude a las adolescentes a comprender y gestionar su ciclo menstrual y optimizar su rendimiento deportivo mediante información que sea accesible. Bueno, el usuario inicialmente se tenía como niñas más pequeñas, en el rango de edad promedio en el cual inician con su ciclo menstrual, pero más adelante con la investigación y las entrevistas se redefinió a atletas un poco más grandes, de entre 15 y 18 años, que de igual forma van iniciando un poco con este proceso de la menstruación y además están en una etapa de desarrollo y de crecimiento y de autoexploración y conocimiento en el cual surgen muchas dudas respecto al cuerpo y es fundamental que aprendan pues cómo está impactando en ellas el ciclo menstrual. Se realizó observación tanto en academias privadas y en espacios de entrenamiento públicos como el Querétaro 2000 o algunas canchas de básquetbol y fútbol públicas, y se habló con los atletas, se realizaron entrevistas y al realizar entrevistas sobre las necesidades que tenían, sobre la problemática y todo esto, se pudo notar que tanto en la clase media y en la clase alta se daba el mismo problema, a pesar de que eran atletas de distintos deportes. Todas tenían esa necesidad de conocer más cómo su ciclo estaba afectando, porque todas sí notaban que de alguna forma a lo largo del mes sentían variaciones en su fuerza, en su flexibilidad, en su rendimiento, pero realmente no comprendían mucho cómo ocurría esto y les gustaría una herramienta que les ayudara a comprenderlo mejor. También se decidió que enfocarse principalmente en los deportes de fútbol, softball, básquetbol, voleibol, ciclismo, atletismo y tenis, ya que son de los más populares practicados por mujeres en México, y se excluyeron aquellos deportes en los cuales el wearable que se va a diseñar no sería apto debido a las condiciones y la naturaleza de ese deporte. Por ejemplo, deportes como taekwondo, en el cual es de contacto y por seguridad no se podría utilizar este dispositivo, o otros deportes como gimnasia olímpica, en los cuales hay reglamento muy estricto respecto a lo que se puede utilizar y pues no se podría utilizar este tipo de accesorio. El consumidor serían aquellos padres y tutores o las mismas atletas que quieren adquirir el producto para optimizar su entrenamiento en función del ciclo menstrual. Y el cliente incluso podrían ser las academias deportivas, los entrenadores o aquellos programas que buscan apoyar a las atletas, especialmente ya en un sector más bajo, para que mejoren el rendimiento de sus deportistas.
Bueno, los primeros análogos que se buscaron cuando inicialmente el usuario era niñas más pequeñas eran juegos de mesa o a juegos en el celular, o incluso un cómic llamado Menstrupedia, en los cuales se buscaba educar de forma divertida sobre el ciclo menstrual. Sin embargo, se encontró que los que existen son muy limitados y explicaban el ciclo menstrual a grandes rasgos, no se enfocaban para nada en el ámbito deportivo. Y existen otras herramientas un poco más personalizables, como diarios de menstruación, en los cuales cada atleta o cada mujer, en este caso, ya que era algo más general, podría ir registrando su ciclo. Por otro lado, también se buscaron wearables que van enfocados al ciclo menstrual, que sí existen algunos, pero todos estos tenían un enfoque más hacia la fertilidad. Por ejemplo, buscar saber cuándo estaban ovulando para en caso de que quisieran tener hijos o por el contrario como método anticonceptivo. Entonces, ninguno de estos iba dirigido específicamente a atletas y en el caso de los wearables no iban tan enfocados a chicas más pequeñas o adolescentes. A partir de ahí se redefinieron los análogos para buscar hacer algo que se pudiera utilizar mientras se realizaba la actividad física, en lugar de que fuera un juego o algún material didáctico para educar. Y de aquí se investigaron artefactos que ya son diseñados para atletas, como lo es esta banda de frecuencia cardíaca de la marca Polar, que la colocas en el pecho y mide la frecuencia cardíaca, los relojes inteligentes, como lo es el Apple Watch, el Oura Ring, que aunque tiene enfoque más hacia medir el estrés, medir la calidad del sueño, se está utilizando como un método anticonceptivo porque mide la temperatura corporal y a partir de ello puede ayudar a predecir en qué fase del ciclo te encuentras. En cuanto al lado de aplicaciones, existen varias aplicaciones que ya sirven para llevar un registro o un monitoreo del ciclo menstrual, como lo son Club y Flow, que de hecho en las entrevistas muchas atletas mencionaron haberlas utilizado. Sin embargo, estas van igual muy general al ciclo menstrual y no se enfocan realmente en el deporte. Existe una aplicación que se llama Future Woman, que sí va un poquito más enfocada, pero en realidad va más dirigida como hacia la nutrición y recetas para saber qué comer en cada fase del ciclo. A partir de aquí, entonces, se definió la propuesta de realizar un wearable para atletas de 15 a 18 años que tuviera un diseño modular y adaptable para que se pudiera justamente adaptar a distintas actividades físicas, porque hablando con las atletas también se encontró que una misma atleta que realiza, por ejemplo, básquetbol, no solo va a realizar esa actividad de básquetbol, sino que igual puede que vaya al gimnasio. Y entonces una me comentaba que en el gimnasio sí podía utilizar su reloj, un Apple Watch, por ejemplo, pero que ya a la hora de un partido no le permitían llevar ese tipo de accesorios. Entonces se busca que el diseño modular les permita, según la necesidad o la forma en la que van a estar entrenando, colocarlo en distintas partes del cuerpo. También se definió que tuviera un sensor de frecuencia cardíaca y de temperatura corporal, justamente como indicadores del ciclo menstrual y el rendimiento. Esto que se vinculará a una app digital en el teléfono que tenga opción de dar recomendaciones, que es como esta parte de educar al respecto, y también llevar un registro y monitoreo a través de las métricas que brinda el wearable. El concepto primero se hizo una lluvia de ideas con varias palabras que combinaran el wearable, la menstruación, los atletas, el deporte y el ciclo, y de ahí surge el concepto marea dinámica. Esto como una analogía de cómo las distintas fases de la luna impactan en la marea, así como las distintas fases del ciclo menstrual impactan en el rendimiento de un atleta. Y también porque pues el dinamismo va muy de la mano con el movimiento y todo esto que se da en el deporte. Bueno, primero se realizaron los primeros bocetos, ideas de cómo este wearable podría colocarse en distintas partes del cuerpo, como lo son el pecho, el brazo y la muñeca, debido a que los sensores utilizados deben utilizarse en sitios específicos del cuerpo. Pero ya después que se decidió hacerlo algo modular, se exploraron distintos mecanismos sobre cómo el sensor podría colocarse y retirarse de la carcasa. Estos son algunos de los mecanismos que se utilizaron. El primero es como el que se utiliza en los lentes de las cámaras, otro en el cual la banda fuera de silicón y se colocara el sensor en su interior, otro en el cual se deslizara de una parte lateral y otro en el cual se abriera tal cual una tapa y ahí se colocara el sensor. Sin embargo, ya analizando estas propuestas, me di cuenta que era mucho mejor que el sensor no fuera algo que se sacara y se colocara, sino que más bien la carcasa podría ser la parte modular y que el sensor estuviera fija en ella, y más bien esa carcasa que fuera la que se estuviera moviendo a las distintas correas.
Se exploraron estas 4 ideas, en las cuales en la primera se cerraba la carcasa para atrapar la correa, en la segunda se utilizaba velcro para colocar la correa en unas pestañas de la carcasa, en la tercera se quedaba atrapada la carcasa y el sensor dentro de una tapa y una base de la correa, y la cuarta en la cual la carcasa se deslizaba a través de la correa. Esta fue la propuesta seleccionada, esta última, en la cual justamente pues la carcasa que tiene el sensor se desliza a través de las distintas correas que justamente se irían colocando en el brazo, en el pecho y en la muñeca, y de esta forma el sensor quedaría en contacto directo con la piel. También se desarrolló como la primera propuesta de los wearables, digo, de la plataforma de la aplicación web, que son los wireframes de Low Fidelity. Bueno, se tuvieron que analizar varios requerimientos de uso, ergonómicos, funcionales y estructurales. Y a partir de ellos, lo más fundamental, pues es que justo este dispositivo pudiera integrarse en la rutina, que no fuera a generar como incomodidad o que fuera a ser un obstáculo en el movimiento de las atletas, sino que se integrara fácilmente, que el monitoreo fuera preciso, por lo mismo se tenía que preparar para que el sensor estuviera en contacto directo con la piel en los sitios donde debe de ir, que son únicamente en el pecho, en la muñeca y en el brazo, como ya había mencionado, que tuviera ergonomía adaptable, esto para que se pueda adaptar a los distintos cuerpos de las niñas de 15 a 18 años, que es el usuario, que tuviera mecanismo de fijación segura para que el sensor no se estuviera moviendo del lugar, que tuviera modularidad y versatilidad, que como mencionaba se pueda usar en distintas partes del cuerpo, que sea fácil de ajustar y retirar, que los materiales sean seguros para la piel, que también sea algo de fácil limpieza, tanto la carcasa como las correas, ya que esto se va a utilizar incluso en exteriores y pues es un wearable que va a estar en contacto con el sudor, por ejemplo, que tanto la app como el wearable tuvieran un uso intuitivo, que fuera seguro de usar y estable, que los materiales sean resistentes y duraderos para que soporten el impacto, las caídas, y que el diseño sea muy discreto, ya que esto debe ser como algo que no moleste o interrumpa la actividad del atleta. Aquí se definió la forma. Para la correa de muñeca y brazo se planeó un mecanismo de velcro y para la de pecho uno de gancho. Y pues como mencionaba, para que sea lo más discreto y plano posible, se buscó que la forma de la carcasa fuera muy plana y que no sobresalga en caso de que, por ejemplo, lo quisieran usar debajo de la ropa. También se le metió el concepto de marea dinámica a las correas con esas curvaturas. La carcasa en sí tiene una pequeña curvatura para que al pasar la correa por ahí se mantenga esa circunferencia que se genera al colocarlo ya sea en el brazo, en la muñeca o en el pecho. Y de esta forma sigue el movimiento de mejor forma y se coloca el sensor en contacto directo con la piel. En cuanto a la función, pues los sensores utilizados es el sensor PPG, que es el que mide la frecuencia cardíaca, y el sensor de temperatura, que puede ser para ayudar a identificar los cambios hormonales que se dan según la fase del ciclo en la que se encuentren. Todo esto iría sincronizado a la app móvil mediante Bluetooth para ir guardando todos estos datos que se van midiendo y que se puedan ver desde la aplicación. También algo importante de mencionar es que este wearable no tiene pantalla, ya que igual en las entrevistas se encontró que en este tipo de deportes, pues los entrenadores no permiten el uso del celular y las mismas atletas no lo utilizan mucho porque están muy concentradas en lo suyo. Entonces justo se evitó el uso de una pantalla en el mismo wearable para evitar distracciones y que todo esto se vea desde la app. También la carcasa del sensor se cargaría mediante una carga magnética y tendría un pequeño foco en el lateral, que sería un indicador de la batería. En el estado verde, cuando sí tiene batería, en un foco rojo, cuando ya se está agotando la batería y es necesario cargarlo próximamente, y cuando el foco está totalmente apagado, es que la batería se agotó. Bueno, en cuanto a las dimensiones, se buscó que la carcasa fuera lo más pequeño posible, pero que sí pudiera contener pues todos los componentes internos que va a tener y claramente los sensores. Entonces se definió con un ancho de 3,2 centímetros, un largo de 4,5 centímetros y el alto, para que no sobresalga tanto, de 1 centímetro máximo. Las correas, al ser pues algo que debe ajustarse a las dimensiones de adolescentes de entre 15 y 18 años, pues tiene que abarcar tanto el percentil 5, porque a una atleta que tenga una circunferencia de muñeca, por ejemplo, más pequeña, le debe de quedar lo suficientemente justo para que el sensor no se esté moviendo del lugar, pero igual el percentil 95 para que no quede apretado en un atleta con una muñeca con mayor circunferencia.
Entonces, está pensado para que sean largos ajustables mediante los sistemas de ajuste en la muñeca de 14 a 18 centímetros, en brazo de 22 a 30 centímetros y en pecho de 65 a 85 centímetros. El ancho de las correas se pensó de 3 centímetros y el espesor de 2 milímetros. Bueno, los materiales propuestos para la carcasa sería policarbonato, ya que es un material que aporta resistencia, ligereza y durabilidad, que es algo necesario para que el wearable no sea tan pesado, pero que sí resista al impacto que se podría dar en una actividad física. Las correas serían de nylon y spandex, esto ya que es una tela que permite un poco de estiramiento y podría igual ayudar a la parte de que sea ajustable, igual porque es algo flexible y permite el movimiento que se necesita en este tipo de deportes y es algo también transpirable por el tema de que pues, se va a estar realizando actividad física y pues puede haber mucho sudor, entre otras cosas. El sensor, para no estar en contacto directo con la piel, tendría como una ventana que lo cubriría y lo protegería, pero esta debe ser de vidrio templado, ya que estos dos sensores funcionan a través de infrarrojos. Entonces, este vidrio es lo que permitiría el paso de la luz y no interferiría con el funcionamiento de los sensores. En cuanto a las piezas de ajuste para las correas, se utilizarían piezas industriales que ya existen, como lo es el gancho en G, la hebilla y el velcro, los cuales se integrarían en las correas. Y en los componentes internos, los sensores, que es como la parte central de este wearable. Para el sensor PPG se propuso el MAX 86176 y ya después se encontró que uno que podría también funcionar es el ADPD 144R1. El sensor de temperatura sería el MAX 3028 y ambos sensores son muy pequeños, entonces asegura que quepan en el espacio delimitado por el wearable. Bueno, en cuanto a la definición de uso, la atleta podría integrarlo en su rutina dependiendo de la actividad que va a realizar, elige la correa que le conviene en el sitio que lo quiera colocar, desliza el sensor y la cargas a través de la correa y esta se sincronizaría automáticamente vía Bluetooth, sería entrar al celular, activar el Bluetooth y encontrar el dispositivo y conectarlo. Todos estos datos que se van guardando al utilizarlo se quedan en la aplicación para que el atleta no tenga que preocupar mientras hace su deporte y ya después consultaría esas métricas en la aplicación. También ahí puede acceder a las recomendaciones diarias, que es como esa parte en la que van a ir aprendiendo más sobre su ciclo y las distintas fases, pero también ellas irían registrando sus datos para que sea algo mucho más personalizado. Las correas ya después de su uso se pueden lavar, ya que por lo mismo de que el sensor se retira, pueden meterse incluso a la lavadora y pues el sensor se puede limpiar. En cuanto a la parte de la aplicación, se tiene este mood board, esta idea, en la cual se busca que sea una aplicación que sí sea llamativa para este grupo de edad de adolescentes, que sea divertido, los colores buscan representar como este dinamismo, un poco la feminidad, que no se vea como algo muy médico, porque en los análogos se encontraron aplicaciones que o siempre usan el típico color rojo, o por otro lado, algunas que usaban colores azules, pero que parecía como algo más clínico o médico en lugar de algo femenino y divertido. En cuanto a los primeros wireframes, se buscó pues las primeras pantallas fundamentales que va a tener la aplicación, las cuales fueron la de bienvenida, de registro, de inicio de sesión, la de cambio de contraseña, las preguntas iniciales que se le van a hacer a la usuaria la primera vez que use la aplicación, tales como cuándo fue su último periodo o generalmente cuántos días dura. Ya después también se estableció en la sección de inicio, de calendario, de rendimiento, de registro y de consejos. En cada una iría pues en el calendario la parte de ir registrando día con día, en la del rendimiento es donde entran todas estas métricas del wearable y también poder irlas comparando a lo largo del mes o incluso con ciclos pasados. La sección de registro, donde van registrando síntomas, emociones, sus entrenamientos y la sección de consejos, que igual es como donde aprenderían más sobre qué es lo normal que ocurre en cada fase del ciclo y cómo es normal que se sientan en ciertas fases para que ellas no se sientan confundidas. Pues también se hizo un diagrama de uso de más o menos cómo utilizaría la usuaria la app y aquí se definieron igual las secciones que acabo de mencionar, que tuviera recomendaciones, el análisis y seguimiento y pues la parte muy importante de configuración y conectividad del wearable, ya que desde ahí es de donde se va a poder pues estar visualizando todas estas métricas y la conectividad. Estas fueron algunas de las pantallas que se propusieron en esta primera fase. Todavía falta claramente como imágenes, iconos, pero se empezó a definir como el uso de colores, más o menos qué formas, qué tipo de botones se utilizarían, cómo sería la barra del menú y todo esto.
Ya después se realizaron las validaciones, se realizaron varias validaciones. Una de ellas fue encuestas a usuarias. Se les mostró esta imagen con la propuesta y una breve descripción para que supieran pues la propuesta que se estaba haciendo. Y a partir de aquí se tomaron varios puntos en cuenta. Uno de los más importantes es que yo había propuesto que las correas y el sensor fueran de colores y tonos rosas y rojos para hacer como alusión a este tema de la menstruación y pensando que al ser niñas pequeñas o adolescentes querrían algo como con colores más vivos. Sin embargo, el 62.5% votó que preferiría tonos neutros como lo son el negro, el blanco y el gris, ya que esto sería algo que les ayudaría a combinarlo con cualquier tipo de ropa y que sea igual pues mucho más discreto. Igual, a pesar de que sí la mayoría opina que está bien que no tenga pantalla y está justificado por las entrevistas que se realizaron, el 37.5% sí votó que le gustaría una pantalla. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta para pues hacer énfasis en la importancia de que no tenga una pantalla por el hecho de que no se distraigan, pero también porque así se reducirían los costos para que sí sea accesible para una clase media y también sería mucho más ligero y más discreto. El 70% votó que las funciones actuales que tendría el sensor y el wearable son suficientes. Sin embargo, dos personas, por ejemplo, sugirieron medir la oxigenación. Entonces, aquí solo es como para poder considerar si sería necesario que se midiera alguna otra cosa, pero el 70% sí está de acuerdo con lo que ya tiene. Y pues igual comentarios que se hicieron fueron que sería bueno que cada correa, es decir, la de brazo, pecho y muñeca, tuvieran diseños diferentes o colores diferentes entre ellas. También se realizó una entrevista a una experta en educación menstrual llamada Mariana Díaz, que me ha estado asesorando a lo largo de este proyecto. Y ella me contó que no tenía tanta experiencia respecto a la tecnología o a los sensores, pero que ella me podía ayudar más con información sobre cómo se le debe presentar esta información a las adolescentes de este rango de edad. Lo que se rescató de esta entrevista es que se debe evitar abrumar con mucho texto para que sí sea algo atractivo para ellas, pero que también sea algo que no les vaya a generar más confusión. También es muy importante no estigmatizar al hablar sobre el periodo, ya que es algo que se tiene que ver como algo natural y no decir como, pues, palabras que lo vayan a hacer asociarlo a algo malo en alguna fase del ciclo. También utilizar textos, colores e ilustraciones que sean llamativas y que como el periodo es algo muy personal, que varía muchísimo de mujer a mujer, que sí es muy importante que la app permita registrar síntomas, entrenamientos, emociones muy personales para que esto complemente toda la información. También sería bueno tener como recordatorios o notificaciones que motiven a llevar este registro diario y que el registro de datos siempre sea muy rápido para que no vaya a ser algo tedioso para ellas o que no les vaya a dar ganas de hacerlo al terminar de entrenar o en cualquier momento del día. También se hizo unas validaciones mostrándole el primer prototipo de la app a algunas usuarias y esto con el propósito más de saber sobre su funcionamiento en cuanto al diseño y en cuanto a las interacciones, ya que aquí todavía no se tenía la información que va a tener la aplicación realmente, ni las imágenes, pero era más bien para ver cómo funcionaba. De aquí lo que se rescató es que sería bueno añadir un mensaje de confirmación tras el primer registro para pues confirmar que todo se hizo de la manera correcta, que los carruseles que hay en distintas pantallas de la aplicación sean más intuitivos, añadiendo indicadores para que la usuaria sí sepa que es un carrusel que puede deslizar para encontrar más información, que algunos textos se podrían agrandar para que sea como aún más claro todo. Y también se podrían simplificar algunas respuestas en las preguntas que se realizan, reduciendo el texto para que sea lo más resumido posible. Y de igual forma, en la parte del calendario, pues añadirle una fila extra para que sí todos los días encajen bien, sin importar qué mes esté registrando el atleta. En cuanto al prototipo físico, se realizó un prototipo tanto para brazo como para pecho como para muñeca, siguiendo la forma que se había propuesto del sensor, bueno, de la carcasa con el sensor y las medidas propuestas. Y ahorita se utilizó para la correa un resorte para buscar esa elasticidad. En el del pecho sí se usó el gancho en G y en el de la muñeca y en el del brazo sí se usó el velcro con la hebilla. Aquí lo que se encontró principalmente es que el tamaño del sensor podría reducirse un poco, aún permitiendo que quepan todos los componentes internos, ya que aunque en el pecho y en el brazo quedaba bien, en la muñeca a algunas usuarias sí les quedaba como un poco grande. Entonces aquí el que se ve de color rojo
es un tamaño más pequeño. También se probó la forma de esas pestañas que tiene la carcasa, hacer las curvas en lugar de rectas, para ver que fuera más de la mano con el concepto, aunque esto sigue siendo como una opción. Muchas atletas sí dijeron que ellas sí les gustaba que estuviera recto porque lo vuelve mucho más discreto. Y en cuanto a los sistemas de ajustes, pues esto fue lo más importante de las validaciones, ya que al ser un sistema que además lleva un elástico, puede que a algunas atletas les quedaba un poquito más grande cuando en teoría sí era la medida que debían tener, o por el contrario, a algunas atletas sí les quedaba apretado. Entonces sería a partir de estas validaciones ir con una asesora de moda que me pueda ayudar también a definir si sería mejor tener tallas en cuanto a las correas, es decir, una chica mediana y grande, o si sí se puede utilizar este sistema de que sea ajustable para todas esas tallas en en una misma correa, pero redefiniendo bien que los mecanismos de ajuste vayan a funcionar. Entonces, también las conclusiones al momento es que se va a cambiar definitivamente a colores neutros la propuesta, como lo es el negro. Considerar tener un diseño distinto para cada correa. Esto ya se realizaría más adelante a la hora de que el diseño vaya mediante sublimación en la tela y que sea diferente para el de muñeca, pecho y brazo. También ajustar las medidas de la carcasa para así hacerlo más pequeño, pero que sí permita el paso de la correa, ya que, por ejemplo, otra cosa que me di cuenta de en las validaciones es que ya al agregarle el velcro, pues claramente la correa va a aumentar un poco su espesor. Entonces, ahí ya era un poquito más complicado en esas partes que pasara a través de las pestañas de la carcasa. Entonces, igual es considerar si mejor aumentarle como ese espacio extra a las pestañas para que pase más fácilmente, pero que sigas quedar muy flojo para que no se esté moviendo de lugar. Igual sería considerar si se utilizarían las curvas, esas pestañas que sean curvas en lugar de rectas. Y pues por último, igual lo que se tenía pensado para la textura que tienen las correas era que fuera mediante silicón, que fuera como tridimensional esas curvas, pero por lo mismo de que el sistema es un sistema en el que se va a estar pasando la carcasa a través de la correa, sería mejor que sea plano, es decir, que la textura o el diseño que va a llevar sí vaya impreso en la tela. Y pues esto sería todo por el momento. Les quiero agradecer mucho a mis asesoras que me han estado apoyando en todo el proceso, también a Mariana Díaz, que a pesar de que no está aquí en Querétaro, me ha estado asesorando a lo largo de mi proyecto. Muchas gracias.